Amigos, ahora me encuentro en un corral, estamos a la espera de nuestro experto Rodrigo de la Barra, el cual nos va a contar en este capítulo acerca del equipamiento y la infraestructura que necesitamos para nuestra producción. Así que lo voy a ir a buscar. Espérenme. Bueno amigos, aquí estamos en otro capítulo, estamos con Rodrigo de la Barra nuevamente, el cual nos va a contar acerca del equipamiento y la infraestructura que necesitamos para nuestra producción. Rodrigo, cuéntanos en más detalle qué es lo que necesitamos. Ya tenemos aquí nuestro predio, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que cuando nosotros queremos hacer producción, tenemos que tratar de meter a esta especie ovina que ha evolucionado en grandes llanuras, tratar de meterla a un sistema que sea eficiente de manejar. Y para eso nosotros tenemos que hacer un diseño en el predio, ¿ya? Que permita, por un lado, respetar las necesidades biológicas de la oveja y por otro lado, permitirnos a nosotros una eficiencia de manejo, de uso de tiempo y de manejo tecnológico que permita hacerlo productivo y desde el punto de vista económico alcanzar una cierta rentabilidad. En ese sentido es muy importante poder, primero que nada, pensar en cómo vamos a organizar este predio para que las ovejas puedan cumplir sus funciones biológicas de forma eficiente. ¿Cuáles son esas funciones biológicas? En primer lugar, nosotros tenemos que tener claridad de que la oveja necesita, en primer lugar, necesita pastorear. Es fundamental en su proceso productivo que pueda pastorear adecuadamente. En segundo lugar, que se pueda reproducir, que podamos hacer adecuadamente un encaste entre carneros y ovejas. En tercer lugar, que podamos controlar los partos, aspecto que es fundamental y clave en la producción ovina. Y finalmente que podamos darle una protección tanto climática como de depredadores. Esas son las 4 funciones biológicas que tenemos que manejar de forma eficiente a partir de la infraestructura y el diseño predial. Oye, entonces, ¿cuál sería, digamos, el diseño ideal que podríamos pensar si nosotros tenemos nuestra tierra y la queremos de alguna manera distribuir o dibujar en el fondo para poder cumplir con esto que tú nos estás diciendo? Entonces, cuéntame un poquito cuáles son las cosas básicas o elementales que necesitamos. Bueno, en primer lugar necesitamos tener una unidad central de manejo y protección, que es la unidad que nosotros vamos a denominar galpón, y que es donde se producen la mayor cantidad de manejos que hacemos sobre el ovino, que es donde el ovino pernocta y que es donde vamos seguramente a tener los partos. Esa unidad central tiene que quedar muy próxima al lugar donde nosotros podamos tener un control y vigilancia, es decir, cerca de la casa. Pero al mismo tiempo tenemos que ser capaces de conducir a las ovejas ahí día a día desde esa unidad central hacia los lugares donde va a consumir el pasto. Eso es muy importante. Cuéntame acerca de lo que es la rutina diaria de nuestra oveja. Bueno, la rutina diaria de las ovejas varía dependiendo de la época del año y de la etapa reproductiva en la que se encuentran los animales. Pero fundamentalmente nosotros tenemos que todos los días, durante la época en que hay malas condiciones climáticas, otoño e invierno, todos los días guardar las ovejas en la noche y al partir el otro día en la mañana ser capaz de sacarlas a pastorear. Esa es la rutina básica de las épocas de mal tiempo. En las épocas de buen tiempo nosotros podemos dejar que las ovejas pernocten en los potreros. Sin embargo, este ir y venir de los potreros al galpón implica tener sistemas de conducción que hagan eficiente el llevar las ovejas al galpón. Los productores que tienen sus campos sin apotreramientos, por ejemplo, gastan una gran cantidad de tiempo en poder arrear las ovejas hacia el galpón, lo cual es ineficiente. Por otro lado, no tener potrero significa no poder dar a consumir el pasto de una forma eficiente. Y en ese sentido, en la rutina diaria lo que más te marca a ti es ese traslado. Ahora, para dividir en periodos la etapa del año en la que vive la oveja, uno podría decir que nosotros entre enero y marzo estamos en la etapa donde estamos organizando el encaste de las ovejas, ¿ya? En esa etapa las preparamos, las arreglamos. Después de marzo aproximadamente a agosto estamos en la etapa en que la oveja ya está encastada
está preñada y tenemos que hacer los cuidados de la madre. Y después de agosto en adelante, una vez producido el parto, se inicia la etapa fundamental de este proceso, que es el crecimiento de los corderos. Esas 3 etapas nosotros tenemos que manejarlas adecuadamente, y para esas 3 etapas requerimos una infraestructura básica que es fundamental, sin la cual es difícil obtener un manejo rentable de la ovejería. Que eso sería el galpón, digo. Que eso sería el galpón y los cercos, el apotreramiento en los cercos, ¿ya? Quisiera partir por el tema de los cercos, el apotreramiento. ¿Ya? El apotreramiento significa, no es otra cosa que dosificar el pasto que hay en el campo para dárselo a las ovejas. En ese sentido, la inversión en cerco es una de las inversiones más grandes que se hace en ovejería. Hay que distribuir el campo en unas 5 o 6 secciones, independiente del tamaño del campo, 5 o 6 secciones donde las ovejas puedan rotar consumiendo el pasto. Como lo verán en otros cursos, la oveja es selectiva. Es decir, la oveja, si tiene todo el campo disponible, va a consumir los pastos que más le gustan, y resulta que nosotros necesitamos que se consuma todo el pasto. Por eso es necesario hacer estos apotreramientos. En segundo lugar, los potreros sirven para separar categorías de animales. Las ovejas preñadas, por ejemplo, uno las puede separar en un potrero, puede separar en otro las borregas, y esos potreros tienen que tener una conducción, un callejón que permita arrearlas de forma fácil hacia el galpón. Muchos productores piensan que el galpón es campo perdido. Nosotros aquí nos encontramos en un callejón parado, ¿cierto? Y estos callejones son sumamente útiles en el transcurso del año porque permiten separar también categorías más pequeñas de animales, por ejemplo las ovejas que están enfermas, o el carnero, mantenerlo separado en estos callejones. Por lo tanto, ese diseño de los potreros y también del callejón son aspectos del campo que van a ser súper útiles en el manejo. O incluso podríamos tener otras razas que eventualmente las podríamos tener en el mismo predio, pero separarlas para que no haya cruce, digamos. Exactamente, y aquí hay un aspecto que me parece fundamental mencionar también, que es cuando hablamos de apotreramiento hablamos de cerco. Y cuando hablamos de cerco, los productores saben, ¿cierto?, que estamos hablando de una de las construcciones que son más definitivas en infraestructura, porque uno hace un cerco que dura 10 años, a veces dura más, dependiendo de los materiales, y tenemos distintos tipos de cercos que marcan el costo de producción. El cerco tradicional, que es el cerco de alambre púa, y que es una instalación que una vez instalada, valga la redundancia, es difícil reorganizarla, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que pensar muy bien este diseño y pensar en los costos de producción. Nosotros aquí nos encontramos en un predio, ¿cierto?, que tiene mallas de pesca, que en particular este criadero, ¿cierto?, ha innovado en incorporar estas mallas al uso de la ovejería, que permiten 2 cosas. Primero que nada, que son muy fáciles de colocar sobre cercos tradicionales para vacas, por ejemplo, y en segundo lugar, que no se rompen y no permiten tampoco que pasen otro tipo de animales como gallinas, como cerdos, incluso perros, ¿ya? Y se ve que son menos inofensivas también. Absolutamente. Al mismo tiempo son tipos de mallas de pesca que han sido hechas con una resistencia para otro tipo de animales como los lobos marinos, y por lo tanto tienen una gran resistencia a romperse, duran mucho tiempo, y los animales no meten la cabeza y tampoco se agarran la lana en estos cercos. En particular los corderos, hay una malla que es la tipo Ursus, donde los corderos meten la cabeza y tiran y a veces mueren en el proceso. Entonces es muy importante definir la materialidad de los cercos, porque eso define el costo, ¿ya? El otro aspecto importante del tema de los cercos son las puertas, ¿ya? Se tiene la tendencia a hacer puertas estrechas. Cuando se hacen puertas estrechas, los animales se golpean porque tienden a salir en rebaño completo, ¿ya? Y el otro aspecto también importante de los apotreramientos, que es un problema en una gran cantidad de campos, es que cuando nosotros fraccionamos el campo se nos genera el problema de las aguadas, ¿cierto? Lo tradicional y para lo cual las ovejas han evolucionado es para ir a beber a los ríos, a los remansos. Pero cuando nosotros seccionamos nuestro campo, las ovejas quedan privadas de llegar a cualquier parte, solo donde nosotros decidimos. Entonces, en ese caso es fundamental que en el diseño consideremos que cada potrero tiene que tener agua. Si cada potrero no tiene agua, entonces nos generamos un problema nosotros mismos. Otro aspecto fundamental de los potreros, antes de hablar del galpón, es que los potreros tienen que tener refugio, ¿ya? Al respecto hay que decir que la oveja, si bien es cierto tiene una cobertura evolutiva de lana que le permite aislarse del frío, eso funciona siempre y cuando no haya lluvia. Si se dan las condiciones de frío, viento y lluvia, la oveja sufre hipotermia y es una de las causas de muerte de cordero y de oveja más importantes que hay en la ovejería. Entonces, como tú decías, es muy importante poder proteger a las ovejas de la lluvia, porque con toda esa lana mojada me imagino que debe ser súper complicado
el tema para nuestras amigas ovejitas. Sí, y particularmente es un tema que se comprende poco. En la zona central, por ejemplo, tenemos en la zona del secano costero, tenemos épocas también en las cuales la lluvia, viento y frío, ¿cierto?, nos afectan las ovejas. Pero se tiende a creer que como vemos las ovejas en la nieve, en la zona de Magallanes, entonces la oveja no sufre de frío. Y efectivamente eso es así mientras la lana esté seca. Si hay zonas de lluvia tenemos que tener protecciones techadas, que además nos ayudan a proteger de los depredadores que hemos mencionado. Entonces, un aspecto fundamental es entonces el galpón, y este lugar donde vamos a conducir a los animales después de su pastoreo, ¿cierto? Y a través de estos callejones que mencionaba yo, que son tan importantes para hacer esto de forma eficiente. Entonces, ojo, muy importante, hasta el momento tenemos el galpón y tenemos los cercos que nos ayudan a ver el diseño de nuestro predio. ¿Qué otra infraestructura nosotros necesitamos para la producción ovina? Bueno, es importante considerar, antes de describir lo del galpón, considerar que en un predio uno debería tener cargaderos, ¿ya? ¿Qué son los cargaderos? Los cargaderos son infraestructuras que permiten que uno pueda subir los animales a un transporte, ¿ya? Hay diferentes tipos de cargaderos, los más simples son de madera, portátiles, uno los coloca a la entrada del potrero, ¿cierto? Y estos elevan hasta 1,50 m, que es la altura de una camioneta o de un camión más alto, ¿cierto? Y de esa manera puede subir los animales sin producirles daño. Cuando uno carga los animales a pulso, les produce daño que no es visible. Uno tira la lana y después cuando el cordero se faena, ¿cierto?, aparecen los moretones. Por lo tanto, considerando el bienestar animal, es importante tener estas infraestructuras de cargadero y tenerla adosada a la estructura de galpón. Entonces, básicamente podemos hacer este equipamiento en nuestra casa, es una especie de una rampla. Es una rampla de madera u otros materiales, algo muy simple de hacer, pero que facilita mucho el manejo. Tenemos que pensar que cargar animales que pesan sobre 50 kilos, y si son ovejas, 80 o 90 kilos, ¿cierto? Es pesado solo desde el punto de vista del que lo hace, del trabajador, sino que también desde el punto de vista del bienestar de los animales. Eso es muy importante, amigos. Hay que seguir los consejos que nos está dando Rodrigo. Y es verdad, tomar un animal de estos, aunque no pese los 50 kilos, pero finalmente le podríamos estar haciendo daño a alguno de estos animales. Así que ojo con eso y ver la posibilidad si podemos construir una rampla. Ahora, respecto del galpón, que es posiblemente la infraestructura que todos los productores identifican y se plantean como el aspecto central del predio, el galpón hay que tener consideración si es que hay dos posibilidades aquí. O uno tiene un galpón que fue construido con otro objetivo y lo quiere readecuar, o uno se construye un galpón. Para eso hay que considerar que cuando uno tiene razas de oveja que tienen a peso adulto sobre 60 kilos, uno tiene que considerar 1,4 metros cuadrados por oveja. Eso cubre el espacio que ocupa una oveja con cría. Si uno tiene ovejas más pequeñas que tienen menos de 60 kilos, 1,2 metros cuadrados por cría. Es decir, si yo tengo 100 ovejas de menos de 60 kilos, tengo que considerar un galpón de 120 metros cuadrados. ¿Ya? Eso son medidas que te permiten a ti respetar el bienestar animal y por otro lado tener un buen manejo. Ahora, respecto al diseño del galpón propiamente tal, aquí se abren todas las posibilidades, ¿ya? Cada uno es un constructor en su casa, ¿cierto? Todos los productores, ¿cierto?, saben hacer su infraestructura, pero hay que considerar unos aspectos básicos. El techito, me imagino, por la lluvia. El techo, en general tendemos a hacer galpones muy cerrados y muy oscuros, con paredes cerradas por todos lados. Las ovejas no necesitan eso, las ovejas necesitan, como tú dices, un techo y dos paredes cubiertas, una L. Cubiertas habitualmente contra el viento que predomina, y el viento norte habitualmente el del invierno, ¿cierto? Y las otras dos paredes pueden estar cubiertas hasta la mitad con madera y la otra mitad malla. Es muy importante la aireación y la luminosidad de un galpón. Claro, y además que nos pueda de alguna manera asegurar que no ingrese ningún depredador que nos pueda traer como consecuencia la muerte de nuestros animales. Así es. Entonces se usan mallas para cubrir ventanas, y dentro del galpón hay que tener dos consideraciones además. La primera es el piso. Puede ser piso de tierra. Si yo uso piso de tierra, tengo que ser capaz de estar cubriendo permanentemente con algo que impida que la orina y las fecas se peguen a la lana. Eso significa acerrín o viruta. Si yo opto por ese camino porque quiero tener piso de tierra, entonces tengo que estar limpiando el galpón diariamente, sacando ese material y poniendo material nuevo. Ese es un tema. Por otro lado, acá en la zona sur se usa mucho el piso de madera ranurada.
es decir, se ponen listones de madera, donde no, cada 1 centímetro de distancia uno con otro, y de esa manera la oveja camina por encima y la feca cae hacia abajo. ¿Ya? Eso mantiene limpio el galpón y permite por la zona de abajo de esa empalizada sacar el guano que se utiliza en huertas o en frutales. Eso es fundamental, la oveja tiene que tener la pata seca y la lana lejos de la feca. Es un aspecto sanitario importante. Esos son 2 tips muy importantes. Entonces, como bien lo dice Rodrigo, las patas tienen que estar secas, tenemos que tratar de ver qué tipo de piso más nos acomoda, y además de eso, que la lana esté fuera de lo que son las fecas. Así es. Y el aspecto central dentro del galpón es que el galpón tiene que tener a lo menos 3 divisiones, 3 corrales al interior, de tal manera que yo pueda separar mis animales, separar ovejas de cordero, separar borregas de ovejas. Entonces lo que se hace habitualmente son 3 corrales conectados por una manga de unos 60 centímetros de ancho, que es una especie de pasillo delgado por donde entran las ovejas y van en filita, ¿cierto? Y yo le hago unas puertas hacia los corrales y voy separando. Van pasando la oveja, dejo pasar la oveja y separo el cordero. Separo el cordero. Y así voy separando los grupos de edad. ¿Por qué es tan importante esto? Porque yo en la medida que puedo separar grupos de edad, puedo dosificar productos veterinarios. Separo las ovejas, preparo la dosificación de antiparasitario y les doy a cada una. Separo los corderos si los quiero pesar, etc. Separo en otro corral las ovejas que están cojas o enfermas, ¿ya? Esa es la función básica del galpón, y en esto yo le digo siempre a los productores, el galpón ovino es para eso, no es para guardar leña, no es para guardar la camioneta, no es para guardar la motosierra, es para hacer el manejo de las ovejas. Ahí adentro se pesan, ahí adentro se dosifican, ahí adentro se les arreglan las patas, se les toman los datos, se les revisan los ojos, los dientes, etc. Entonces básicamente no es complicado, pero sí tiene que ser muy organizado. Exactamente, tiene que ser pensado para poder hacer todo lo que, bueno, en estos cursos hemos ido discutiendo, ¿cierto? Toda la tecnología ovina se va a aplicar en función de esta infraestructura, ¿ya? Ahora, el galpón idealmente tenga corriente eléctrica por si quiero trabajar fuera de la hora de luminosidad. El galpón además siempre es importante que tenga una pizarrita pequeña, ¿cierto? Una lámina donde yo pueda anotar los manejos que estoy haciendo con mi oveja con la fecha, o en una libreta. Pero siempre es más práctica la pizarra, y uno pone: hoy día se pesaron estas ovejas, hoy día se le hizo tratamiento antiparasitario a estas otras. Ahora, para que esto funcione, hay un equipamiento que es fundamental. Nuestras ovejas tienen que tener un número en la oreja, que es su crotal, es su número de carnet. Si cada oveja tiene ese número, entonces yo sé a quién dosifiqué. En el galpón entran a la manga, ¿cierto? Van pasando, yo les doy la dosificación del producto que sea, lo anoto en la pizarra y lo anoto con su número. Y eso hace que ya tú puedas controlar totalmente lo que estás haciendo y no haciendo con tu oveja. Y por lo tanto toda la tecnología, todo el manejo, toda la alimentación tú la vas controlando. Sabes quién tuvo mellizos, quién tuvo una cría, quién estuvo enferma, quién le arreglaste las patas. Y de esa manera nuestro galpón se empieza a transformar en nuestra mesa de control de nuestra pequeña ovejería. Eso es muy importante aclarar, Rodrigo, porque cuando hablamos acerca de la tecnología, a lo mejor la gente en la casa pensará que tiene que invertir, a lo mejor la tecnología le puede sonar como computadores, cosas eléctricas, pero finalmente lo que nos cuentas, me imagino que son técnicas que se han ido trabajando por muchos años. Sí, y en ese sentido hay que decirle a los productores que no son herramientas complejas, ya dependiendo de los recursos que uno tiene, uno puede usar herramientas más complejas, menos complejas, pero vamos viendo. Primero, nosotros partimos el año, ¿cierto?, preparando las ovejas para el encaste. ¿Qué necesitamos para eso? Seleccionar en la manga, ¿ya? ¿Qué herramientas necesitamos ahí? Solamente que tengan su crotal para poder saber a quién seleccionamos. ¿Qué es un crotal? Un crotal es el arete que lleva el número que es como su número de carnet, ¿ya? Y nosotros seleccionamos que tengan bien los ojos, que tengan bien los dientes, que tengan todos sus dientes, que estén en buena condición corporal. Y nosotros a estos animales lo único que tenemos que hacer es prepararlos para juntar al carnero con las ovejas. ¿Qué hacemos ahí? Se le pinta el pecho al carnero, se le pinta con una mezcla de aceite con tierra de un color, se mete el carnero con las ovejas, hasta aquí estamos usando tecnología sumamente artesanal, y el carnero al empezar a montar las ovejas las va dejando manchas, suponte de tierra de color roja. Y yo con mi libretita, solamente una libreta y un lápiz, voy anotando todos los días durante 15 días a las ovejas que se van manchando de rojo. Entonces, Rodrigo, por eso nosotros veíamos un rato atrás algunas ovejas que tenían algunas manchas de colores. Claro, porque
A los 15 días que nosotros hemos puesto esta tierra de color, por ejemplo, roja, que te decía, nosotros sacamos de nuevo el carnero del potrero. Le pintamos el pecho ahora de otro color, por ejemplo, verde, que es el color que habían visto ustedes, ¿cierto? Y dejamos otros 15 días al carnero con la oveja. Y empezamos a anotar de nuevo. Y vamos a tener ovejas que están manchadas rojas y ahora verde. Quiere decir que el carnero las ha cubierto 2 veces. Vamos a tener otras que están solamente marcadas verde. Quiere decir que esas las cubrió una vez. Y a los 15 días de nuevo, volvemos a sacar el carnero y ponemos un tercer color. ¿Ya? Amarillo, por ejemplo. Y con ese tercer color, nosotros completamos entre 45 y 49 días en que estuvo el carnero adentro y vamos a tener en la libreta anotada ovejas que fueron cubiertas con los 3 colores, con 2 colores, con 1 color, y vamos a tener a las que nunca fueron cubiertas. Y esas ya no son necesarias en el rebaño porque no van a quedar preñas. Y esas ya las podemos mover a otro sector. Exacto. Y hasta aquí hemos usado aceite, tierra de color y una libreta. ¿Ya? Después, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que desparasitar las ovejas. Las podemos desparasitar con una jeringa o las podemos comprarnos, si tenemos un poco más de recursos, una pistola dosificadora que nos facilite el trabajo. También tenemos que despalmar a la oveja. ¿Qué es despalmar? Despalmar, arreglarle las uñas de los pies. ¿Ya? La pedicure. Claro, la oveja evolucionó en zonas desérticas, se le gastaba la uña sola en suelos duros, pero en estos suelos blandos le empieza a crecer la uña de una forma descontrolada y nosotros tenemos que, antes del encaste, cortarle las uñas, arreglarle bien las patas para que quede eso bien cortado y poner un desinfectante en la pata. Y con eso ya nuestras ovejas, y ahí lo que necesitamos es un cuchillo, se llaman cuchillos despalmadores o una tijera despalmadora, que son herramientas baratas, simples y que facilitan mucho este trabajo que es fundamental para que las ovejas caminen bien en su pastoreo. ¿Y a dónde podemos comprar, por ejemplo, estas tijeras? Esos productos son de fácil disponibilidad en los comercios, en las farmacias veterinarias, habitualmente, hay empresas que los distribuyen, pero son herramientas muy baratas, estoy hablando de herramientas de 5.000, de 6.000 pesos, ¿cierto? Pero que te van a servir por muchos años, ¿no? Después nosotros entramos ya, pasado el encaste, ¿qué es lo que tenemos como manejo? Suplementar a las ovejas, que evidentemente significa comedero y otras cosas, pero nosotros tenemos también que vacunarlas, y ahí que se necesita de nuevo jeringa, ¿ya? Hay jeringas, también hay pistolas vacunadoras que son automáticas que te permiten dosificar con mayor rapidez. Y después de eso ya prácticamente nosotros llegamos hasta la esquila. Y en la esquila, ¿qué necesitamos? Hay 2 posibilidades, o tener un tijerón, una tijera para cortar la lana, o pagar un servicio de gente que esquila. Hay gente en todas las zonas del país, desde la 6ª región hasta Magallanes, que tú le pagas por ir a esquilar. ¿Por qué? Porque una máquina de esquila es cara y no se justifica para 30, 40 o 50 ovejas. Por lo tanto, uno paga el servicio, te esquilan las ovejas. Entonces, si tú te fijas, hasta aquí no hemos utilizado ninguna herramienta que sea excesivamente cara. Posiblemente es más cara la infraestructura para el manejo de los ovinos que las herramientas que se utilizan. Sin embargo, estas herramientas que yo te mencionaba, pistola dosificadora, tijerón, tijera despalmadora, son herramientas fundamentales para poder hacer el manejo de las ovejas de forma fácil, rápida y eficaz. Rodrigo, cuéntame un poquito acerca de este servicio que estás hablando. Porque yo me imagino que una persona en la casa dirá, bueno, ok, tengo 10, tengo 15 ovejas, como dices tú, a lo mejor no es justificable comprar esta máquina, pero sí existe este servicio. ¿Cómo es lo que se paga en ese servicio? ¿Tú lo pagas con lana? ¿Lo pagas con dinero? ¿Cómo se hace? Habitualmente los esquiladores cobran por oveja, ¿ya? Y te cobran 1.000, 1.500 pesos por oveja esquilada. ¿Ya? Ellos van en un día. ¿Qué te van a exigir ellos? Que las ovejas estén con la lana seca. Y aquí una vez más adquiere relevancia el galpón. Exacto. Yo separo mis ovejas 2 días antes, si es una zona de lluvia, ¿cierto? Y están con la lana seca. Bueno, y una vez que tú tienes ya cosechada la lana, que va la gente y te la esquila, lo único que necesitas son una mesa de madera, que es para acondicionar y seleccionar los vellones, y bolsas plásticas grandes para guardar los vellones y tener tu cosecha de lana hecha. Y con eso terminamos todo y no hay más tecnología que usar en esto, no hay más herramientas que usar tampoco. Estamos aquí en un galpón ovino y estamos aquí presenciando la estructura más importante para el manejo ovino, ¿cuál es la manga? Esta es una manga de madera, es una estructura que se utiliza para revisar los animales, para clasificarlos, para dosificarlos de las herramientas farmacológicas que vamos a utilizar. En este caso es una manga de tipo ciega, es decir, la oveja no ve hacia afuera porque está totalmente cubierta. Eso es muy importante para que el animal, al no ver hacia afuera, no se asuste y no se detenga en la manga.
Esta es una manga que tiene una dimensión de 45 centímetros de ancho, en este caso 85 de alto. En el ancho va a depender del tipo de animal que tenemos. En el caso de este criadero, que son ovejas chilotas, son ovejas pequeñas, por lo tanto son 45 centímetros de ancho, pero si fuera raza de carne como Suffolk Down, por ejemplo, habría que enancharla hasta 45-60 centímetros de ancho. Puede ser recta en sus paredes o puede tener una cierta inclinación, ¿ya? Lo más importante es que a esta manga hay que darle un largo adecuado de acuerdo al tamaño de los rebaños. En este caso es una manga que permite entre 8 y 10 animales al mismo tiempo para ser manejados. En esta manga se introducen los animales, tiene puertas al frente y atrás para ingresarlos, para sacarlos, se le pueden hacer puertas laterales también para pasarlos hacia otros corrales en la medida que uno los vaya clasificando. Y la particularidad es que una vez que los animales ingresan y están todos juntos, yo los puedo ir revisando uno a uno. Las revisiones que ya hemos visto en los distintos cursos, revisar los ojos, revisar la dentadura, revisar el estado de condición corporal y revisar el arete, que me permite a mí llevar el registro individual de cada uno de los animales. Entonces, una vez que están los animales aquí y yo ya los he revisado, entonces puedo pasar a dosificar los antiparasitarios, a vacunarlos y hacer todos los manejos que me parezca pertinente. También es aquí, en la manga, donde yo identifico a los animales que quiero sacar del rebaño, a los que quiero eliminar por problemas, y también es aquí en la manga donde yo separo a los animales que van a ir a la venta, separo los corderos en la época del destete y voy separando también las ovejas viejas de acuerdo al estado de los dientes para sacarlas del rebaño año a año. Y por lo tanto, a través de las puertas de entrada y de salida lateral que pueda tener esta manga, yo voy a ir haciendo la separación de animales de acuerdo a los tratamientos y manejos que yo quiera hacer en la ovejería. Oh. Entonces yo ya tengo mi oveja en la manga, aquí en la manga, reviso el arete, anoto y comienzo la revisión de ojo, diente, reviso condición corporal en los animales y después voy haciendo las dosificaciones, las vacunas y todos los manejos correspondientes. Muy bien, me parece. Entonces ya ahora sabemos cuáles son los equipamientos, la infraestructura básica que necesitamos para empezar con este negocio. Como Rodrigo lo mencionaba, no son herramientas caras, los podemos encontrar en distintos lugares, no son cosas que tengamos que andar buscando por ahí en lugares que no vamos a encontrar. Y en el equipamiento hablamos acerca del galpón, hablamos acerca de los cercos, de los cargadores y además de eso las herramientas que, como tú decías, son muy fáciles de encontrar. Bueno, antes de terminar este capítulo, me gustaría agradecer a Rodrigo por habernos explicado acerca de todo el equipamiento y la infraestructura que nosotros necesitamos para nuestro negocio. Así que ya saben, es muy fácil, solamente necesitamos de cosas simples que podemos encontrar en algunas partes, y lo que sí tenemos que ponerle ojo, como Rodrigo dijo, es la infraestructura, el techo de nuestro galpón. Además de eso, el cerco. Así que ahora está la decisión en ustedes, que se animen, porque este es un negocio muy bonito y les puede ser muy rentable. En este capítulo aprendimos que el apotreamiento es la dosificación del pasto en nuestros potreros y es una herramienta muy útil que nos permitirá optimizar nuestra producción. Conocimos también que los cercos y rejas son una de las inversiones más grandes y se debe estudiar la posibilidad de construirla con materiales económicos y resistentes. Un ejemplo muy interesante es el que se implementó en Chiloé con mallas de pescar. Aprendimos también que el galpón es un elemento fundamental donde se realizan las revisiones, se pesan las ovejas y además es muy importante para cobijarlas del frío durante el invierno. Y por último, nuestros animales deben tener un número en la oreja, así tendremos toda la información sobre estas, como el peso y vacunas, y esto nos permitirá llevar nuestra producción de una manera mucho más fácil y eficiente.